Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Estoy seguro que se nos van a ir uniendo muchas más personas. Mi nombre es Fran Varela. Yo soy el encargado de toda la estrategia de Data Migration para Incomex en Latinoamérica. Esta es la quinta sesión que vamos a tener del Incomex Cloud Academy, donde, como ustedes saben, algunos de ustedes han participado. Hemos estado viendo muchas estrategias de cómo migrar algunos workloads a la nube, ¿verdad? Para el día de hoy, pues tenemos la gran ventaja que nos acompaña el speaker Klaus Caravito. Él es uno de los ingenieros de Microsoft, quien pues va a dictar la sesión básicamente de cuáles son las ventajas competitivas o cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar para migrar escenarios de VMware hacia Azure. Yo me quería tomar básicamente 2 minutos para hacer un recap de nosotros como Incomex, como aliado estratégico de todos ustedes. ¿Me pueden confirmar solamente que pueden ver mi pantalla, por favor? Lo que estoy proyectando. Sí, la vemos. Perfecto, gracias. Excelente. Ok, ¿por qué Incomex es un aliado estratégico para todos? Básicamente nosotros hemos evolucionado en función del apoyo de nube que le damos a nuestros partners. La primera etapa de nosotros como Income fue por la puesta a disposición de una plataforma que tenemos que probablemente muchos de ustedes conozcan, llamada la Incomex Cloud Platform, que básicamente es una solución que les permite el autoaprovisionamiento de soluciones Microsoft sin tener ustedes que estar teniendo contactos con los product managers de Incomex. Esto les permite básicamente pues aprovisionar, tener su lista de clientes, están precargados los servicios de la nube en tipo marketplace, donde ustedes escogen básicamente el servicio, el licenciamiento de productividad, lo ligan a su cliente final y en segundos ustedes pues de la misma manera firman el contrato de Microsoft y el cliente final tiene el derecho de uso de los mismos. Una de las ventajas de esta plataforma es el nivel de reportería que tenemos, porque es sumamente completo. Ustedes pueden ver también usabilidad de licencias, cómo van los controles de consumo a nivel de Azure y demás. Entonces, es una plataforma que está a disposición de ustedes, no tiene ningún costo. En caso que alguno de los que estén en la llamada no tenga acceso a ella, pues es solamente contactar al Product Manager de su país local para que le ayude con el acceso. ¿Qué ha pasado adicional en la evolución que hemos tenido en temas de nube? Que la misma plataforma ACP permite aprovisionar otras soluciones que son complementarias de Microsoft también, en temas de respaldo como Dropsuite, AvePoint. También estamos ahora promocionando todo lo que son temas de audio codes para lo que es integración de telefonía y demás. O sea, hay muchísimas soluciones para que no piensen solamente en Microsoft como tal, sino en Microsoft más otras soluciones adicionales. Y para terminar, la plataforma también en la etapa número 3, permite que ustedes o que si son desarrolladores de software puedan postear sus soluciones de desarrollo, las cuales tienen que ser paquetizadas, tienen que llevar consumo de nube, pues y más el costo de la propiedad intelectual para poder ser comercializadas. Aquí voy a poner un ejemplo, una de las soluciones que hay en la pantalla de una empresa de Perú, se llama ICU, es una solución que fue desarrollada con todo este tema de la pandemia para el control de los ingresos de los empleados. Permite el control de los accesos a las personas utilizando Face Recognition de Azure. Entonces, la persona abre su computadora, su celular, pone la cámara, él detecta a la persona, detecta la ubicación donde está y en un dashboard las personas de recursos humanos tienen la capacidad de tener el control de ingresos y demás. Como ven, básicamente esto era un recap muy rápido de qué es lo que estamos haciendo nosotros como Incomex. Es una evolución bien interesante. Y ahora, pues lo que nos trae a esta sesión es que nosotros estamos incentivando a que ustedes como partner no le digan que no a ninguna oportunidad de servicios, de lo que sea, en temas de nube, si es algo en lo cual ustedes no tienen conocimiento todavía o les falta certificaciones o tienen problemas inclusive de ancho de banda. Nosotros tenemos un área dentro del Play que estamos manejando, o que está manejando un servidor, donde podemos poner a disposición de ustedes ingenieros para que los puedan ayudar a desarrollar proyectos exitosos y que tengan historias para contar. Entonces,
Pues básicamente es el mensaje de Income. Yo quiero dejarlos ya ahorita con Klaus para que él pueda empezar propiamente con la presentación. Por favor, escriban sus consultas en el chat y ahí les vamos a ir aclarando. Muchas gracias. Adelante, Klaus, te dejo para que puedas compartir. Listo. Buenos días a todos. Por favor, déjenme saber cuando vean mi pantalla. Ya se ve, por si las dudas. Listo. Bien, como decía Frank, en esta sesión vamos a ver VMware sobre Azure. Vamos a ver qué quiere decir ese concepto, cómo lo compone, cuál es la estrategia que tiene Microsoft en esta partnership con VMware. Entonces, es un poquito técnica, siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento, el chat está abierto. Y nada, simplemente siéntanse en la comodidad de interrumpirme la idea es que todos aprendamos y conozcamos de esta solución. Como bien lo decía Frank, mi nombre es Klaus Garavito. Hago parte del equipo de arquitectos de infraestructura para Microsoft Latinoamérica. Y pues nada, sin más vamos a comenzar. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Azure VMware Solution, más como ustedes lo van a encontrar dentro de la documentación de Microsoft como ABS, simplemente es una solución que tiene Microsoft dentro de su solución de nube Azure, donde se despliegan servidores físicos dentro de uno de los data centers de Azure para ejecutar cargas de trabajo VMware. Entonces es infraestructura dedicada dentro de un data center Microsoft solo para ejecutar VMware, puntualmente el hipervisor de VMware que se llama ESXi. Con esto entonces nos permite dentro de los data centers de Microsoft ejecutar cargas de trabajo nativas VMware. Como bien les digo, y si ustedes recuerdan, VMware funciona sobre un hipervisor que se llama ESX y sobre este normalmente se ejecuta un orquestador que se llama vCenter. Entonces, todas las cargas de trabajo que sus clientes tengan sobre VMware pueden ser migradas o pueden ser utilizadas de una manera híbrida desde el data center del cliente, lo que vemos acá, hacia servidores dedicados para el cliente y dedicados solo para VMware, máquinas nativas en VMware, en un data center de Azure. Entonces esto nos permite dos cosas principalmente. Una, migrar las cargas de trabajo del cliente hacia Azure, o dos, mantener una infraestructura híbrida con el fin de temas de recuperación ante desastres o temas de crecimiento. Cuando el cliente ya en su data center on-premise tiene sus cargas de trabajo por lo menos a un 90-95%, puede extender su nube local, en este caso es la nube de Azure, para mantener o dar más flujo de trabajo de sus infraestructuras. ¿Qué es lo bueno de esto? Que el cliente no va a tener que, por decirlo de alguna manera, contratar personal especializado en Azure, dado que las consolas son las mismas, es decir, toda la administración, la seguridad, alta disponibilidad, va a ser a través de las consolas VMware que ya conoce. Entonces vamos a ver que si está alojado dentro de Azure, la administración va a ser a través de un vCenter, hablando de máquinas virtuales. Todo lo que es almacenamiento vamos a tener un vSAN, que es nativo también VMware. Y para temas de red, vamos a tener la solución nativa VMware que se llama HCX. Entonces, de esta manera, el cliente no va a tener que aprender nuevas tecnologías, en este caso Azure, sino va a continuar utilizando sus herramientas, las consolas y los skills que ya conoce, que en este caso son VMware. Entonces, el día de hoy vamos a ver pues qué es VMware Solution sobre Azure, cuál es el soporte que ofrecemos, los componentes que tiene esta solución, cómo es el licenciamiento y el esquema de precios, cómo lo podemos administrar, cómo es la arquitectura de red, cuáles son las opciones que tenemos para la migración de cargas de trabajo
hacia VMware on Azure, cuáles son las opciones de seguridad que ofrecemos y ciertas certificaciones que tenemos que le da una seguridad adicional, hablando de certificaciones a nivel mundial en cuanto al manejo de data y el manejo de las cargas de trabajo. Y por último, cómo podemos darle alta disponibilidad y redundancia a nuestra solución de VMware on Azure. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Por favor, Frank, me ayudas con, si hay preguntas en el chat, me interrumpes y me las vas contando. ¿Hasta el No momento vamos problema. bien? Hasta por el momento vamos bien, sí. Muchas gracias. Listo. Entonces, comencemos. Como les decía, Azure VMware Solution nos permite entonces escalar y dar continuidad a los flujos de trabajo locales de VMware, expandiendo nuestra solución hacia Azure. ¿Cuál es la ventaja de esto? Los que ya conocen VMware sabrán que entonces funciona con un hipervisor y ciertas consolas de administración. Llevando nuestras cargas de trabajo VMware a Azure, podemos integrar todos los servicios nativos de Azure. ¿Qué es esto? Entonces ustedes le pueden aplicar a VMware temas como Machine Learning, temas un Security Center de Azure, un Azure Arc, donde les permite a ustedes monitorear, dar una seguridad proactiva de sus cargas de trabajo, utilizar la redundancia que tiene Azure, donde tenemos hoy en día más de 60 data centers a nivel mundial. Entonces, todo lo que ya tiene el mundo VMware lo podemos expandir con los servicios nativos. Entonces, supongan ustedes simplemente, por ejemplo, algo que es muy usado en VMware local, ustedes tenían que tener una appliance para balancear las máquinas virtuales de VMware. Cuando me refiero a appliance, entonces hablamos de un F5, de pronto una 10 de Cisco, de pronto un Netscaler de Citrix, donde ustedes tenían que pagar, pues obviamente el appliance físico, más el licenciamiento, más el soporte de este appliance. Acá entonces ya nos olvidamos de este tipo de appliance, sino simplemente podemos balancear nuestras máquinas, por ejemplo, con Azure Load Balancer. Entonces, un servicio PaaS de Azure nativo lo podemos integrar directamente contra nuestras máquinas locales de VMware. Entonces, simplemente en este ejemplo diríamos que contratamos un Azure Load Balancer donde simplemente publicamos dos máquinas virtuales nativas VMware y las integramos contra el servicio PaaS de Azure para, pues en el ejemplo que nos dé una alta disponibilidad de cierta máquina virtual o cierto servicio que esté corriendo o ejecutándose dentro de VMware. Nos permite entonces también, como les hablé en un principio, mantener los skills y las herramientas que ya conocemos. Entonces vamos a usar vCenter, vSAN, HCX es ejecutar todo lo que ya conocemos de VMware, pero ahora va a estar almacenado o ejecutándose dentro de un data center de Microsoft. Nos permite modernizar, entonces cuando hablamos de modernizar es aplicar todos los servicios nativos de Azure, lo que ya les comentaba, pero además vamos a ver más adelante que dentro de esta solución Microsoft tiene dentro de sus contratos de servicio que siempre va a mantener la solución actualizada. La solución actualizada, en este caso hoy hablamos de que VMware se está ejecutando con un SX67 Update 3. Ahí estas actualizaciones ya no van a ser parte del cliente, sino Microsoft dentro del contrato de servicio se encarga de actualizar VMware. Es decir, que si en este próximo semestre sale de actualización 4, Microsoft automáticamente va a actualizar su servicio de VMware en Azure con, hoy estamos en actualización 3, va a ser luego actualización 4, pero ¿quién se encarga de esto? Ya no va a ser el cliente con todos los requisitos que una actualización de VMware merece, sino simplemente Microsoft dentro del contrato de servicio va a actualizar esto a muy grandes rasgos sin afectar todas las cargas de trabajo que estén dentro de VMware. ¿Por qué digo a muy grandes rasgos? Vamos a ver más adelante que tenemos que cumplir ciertos requisitos
para tener un SLA del 99.9% por contrato. Entonces, cuando hablo de SLA, este SLA también, para tener 99.9% en un data center local, ustedes tendrían que tener por lo menos alojado eso en un data center nivel 4. Que un data center nivel 4 a nivel local, pues en costos es bastante elevado. Y es difícil llegar a esta certificación de data center. Hoy en día solo proveedores a nivel enterprise pueden dar esta certificación de un data center nivel 4 que obliga a que cumplen ciertas normas. Entonces aquí también esas normas nosotros las tenemos ya certificadas, donde los clientes en este caso pueden ir contra la norma y asegurarse de que sus cargas de trabajo van a estar cumpliendo estas normativas mundiales. Entonces es bastante interesante, lo vamos a ver con más detalle. Ajá, Klaus, perdón, Dime. quería interrumpirte para hacerte una consulta nada más, como para ir encaminando la sesión, digamos, desde el punto de vista también comercial. En temas como el que estás comentando de los cambios que tiene Microsoft ya en Azure de versionamiento, ¿qué pasa cuando hay escenarios en las premisas que los clientes tienen su licenciamiento VMware? ¿Funciona igual como en Microsoft, que es el Hybrid Benefit, que se pueden llevar su licenciamiento también para Azure y demás? No sé si hay algún slide que hable sobre eso o lo puedes abordar de una vez. Sí, entonces, dos cosas. La primera, licenciamiento VMware que el cliente tenga en sus premisas. No, ese licenciamiento nosotros no lo llevamos, la solución ya incluye el licenciamiento. Vamos a ver qué licenciamiento incluye con detalle en los próximos slides. Lo bueno es que todo lo que el cliente tenga en VMware local o en sus premisas de Windows Server y SQL Server, sí lo podemos llevar hacia la nube manteniendo ese licenciamiento. Entonces aquí vamos a tener una solución costo efectiva donde el cliente no va a tener que pagar dos veces por su licenciamiento Microsoft, hablando de Windows Server y SQL Server, sino el que ya tiene hoy en día on-premises lo va a poder usar en la nube. Como te digo, lo vamos a ver más adelante con más detalle. ¿Y alguna otra pregunta? No, gracias, es la consulta. No tenemos preguntas por el momento. Listo. Entonces, para que se hagan una idea, Microsoft hoy en día, bueno, desde hace más o menos 5 años y con el pensamiento de Satya, que es el CEO de Microsoft, comenzó a hacer partnerships, asociaciones con diferentes proveedores. Ya no es como antes que hablábamos de que Microsoft tenía su código cerrado o sus soluciones eran bastante independientes. No, hoy en día con la democratización del conocimiento y con la era multicloud, la filosofía de Microsoft es trabajar en conjunto con lo que antes denominábamos competidores. Entonces, hoy en día, dentro de Azure, ustedes van a encontrar que tenemos máquinas especializadas para VMware, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, máquinas especializadas para SAP. Entonces, existe otra solución que se llama SAP on Azure, donde son máquinas certificadas por SAP para ejecutarse dentro de Azure. Y de la misma forma tenemos máquinas especializadas para ejecutar CRY y NetApp. Con esto simplemente les quiero dejar ver que Microsoft hizo una asociación, en este caso con VMware, donde la solución que estamos hablando hoy está certificada por VMware. Tenemos ingenieros de VMware trabajando dentro de las instalaciones de Microsoft para poder soportar esta solución, poder actualizarla y poder darle total integración y continuidad contra los flujos de trabajo en sus premisas. Entonces no es que Microsoft esté trabajando, Microsoft dijo, no, yo veo que VMware es una solución que tiene muchos clientes, que hay una base instalada bastante grande y ahora la quiero llevar hacia la nube, ¿no? No somos solo Microsoft, en este caso somos Microsoft y VMware, donde trabajamos en conjunto para darle, en este caso, la extensión y la modernización hacia la nube que los clientes hoy en día están necesitando. Dentro de esto, entonces, hablamos de que soportamos todo lo que es misión crítica, podemos crecer dinámica y escalablemente.
y podemos modernizar las aplicaciones. Entonces hoy en día también podemos usar AKS. AKS es Azure Kubernetes Services, donde ya vamos a tener desde una máquina virtual, por ejemplo, en VMware, vamos a ejecutar únicamente la base de datos en cualquier motor que sea, y la aplicación la vamos a tener en un contenedor de Azure o en un contenedor de VMware, también puede ser, donde podemos modernizar. Lo bueno de esta solución es que migramos, es una solución IaaS. Recuerden ustedes que IaaS es simplemente ejecutar máquinas virtuales dentro de la nube, pero con esto es IaaS dentro de VMware. Entonces vamos a migrar IaaS de VMware a VMware ejecutándose en Azure. Y la modernización la vamos a tener migrando nuestras cargas de trabajo hacia PaaS o hacia SaaS. Entonces es utilizar servicios nativos de Azure, bien sea Kubernetes, bien sea Application Services o bien sea simplemente temas como funciones dentro de Azure o serverless, pero sin darle, digamos, por decirlo de alguna manera, el trauma que tiene hoy en día el equipo de tecnología para el conocimiento que se requiere y la administración de migrar de una plataforma convencional en máquinas virtuales hacia un servicio serverless, por ejemplo. Entonces podemos hacer esto de una manera convencional, pero al mismo tiempo utilizando los servicios para que los usuarios y el equipo de tecnología pueda hacer una transición de acuerdo a su conocimiento y a su ritmo. Entonces no necesitamos hacer el cambio drástico, sino simplemente tenemos ya todo en la nube y estando en la nube podemos utilizar todos los servicios que ya tenemos. Vamos a ver esto con más detalle. Listo. Entrando un poquitos más técnicos, entonces recuerden ustedes que un VMware on-premises se compone por un almacenamiento, una capa de red. Esto está entonces en servidores físicos que se conocen como los host ESXi. Host ESXi simplemente son servidores donde sobre ellos instalamos el hipervisor de VMware, que se conoce como SX, y sobre esto instalamos entonces ya nuestras diferentes máquinas virtuales. Luego, para administrar estas máquinas virtuales y todas las capas, utilizamos vCenter, que es el orquestador de VMware. Esto, en general, es lo que tiene cualquier cliente VMware hoy en día. Estas 4 o 5 capas. Ahora, cuando lo queremos expandir hacia la nube, simplemente entonces hablamos de Azure, hablamos de que vamos a tener la misma configuración, vamos a tener la misma administración que va a ser vCenter para administrar máquinas virtuales, vSAN para administrar todo el tema de almacenamiento, NSX que es para administrar todo el tema de red, HCX que me permite el tema de migración de cargas de trabajo. Entonces HCX es el que vamos a usar para migrar desde nuestra arquitectura on-premises hacia nuestra arquitectura cloud. Obviamente vamos a mantener entonces todo el tema de red a través de las VNet de Azure. Y como les decía, vamos a poder utilizar los servicios nativos de Azure. Entonces, todo lo que es Azure Active Directory, Azure Monitor para monitorear las cargas de trabajo de VMware, implementar Azure Security Center, donde nos va a permitir entonces tener un dashboard con todas las recomendaciones de seguridad y además prevenciones proactivas de lo que está pasando en línea con nuestra arquitectura de VMware. Si necesitamos, podemos utilizar también Azure SQL Database, que es el servicio PaaS de Azure. Ya no necesitamos un servidor, sino simplemente consumimos SQL como servicio, sin tener que preocuparnos por sistemas operativos y la seguridad del sistema operativo. Y todo el tema de inteligencia artificial. Entonces aquí ustedes pueden integrar, no sé, algo muy sencillo como un boot. Podemos integrar boots contra VMware para, no sé, por ejemplo, temas de soporte. Podemos utilizar todo el tema de inteligencia artificial. Y Azure Lab Services, que también es otro servicio PaaS que me permite consumir máquinas
de Azure, o en este caso de VMware, por ciertos periodos programados. Es decir, ustedes le pueden decir, necesito que me ejecute una máquina con cierta imagen, con ciertas aplicaciones, únicamente el lunes de 10 a 12 del día. Esto lo permite Azure Lab Services integrándose contra VMware. Entonces, toda la orquestación y automatización de VMware la podemos usar directamente desde los servicios nativos de Azure. Ahora bien, ¿cómo conecto mi data center local contra la nube de Azure? Existe un servicio que se denomina ExpressRoute. ExpressRoute, ¿qué es? Simplemente es yo como cliente contrato un ISP, un proveedor de servicios de Internet, que me permite establecer un canal punto a punto entre mi data center local y uno de los data centers de Azure. Entonces supongan ustedes se van a conectar contra la zona este o el data center este de Estados Unidos. Proveedores como Level 3 o como Claro, Telefónica, hoy en día casi que cualquier proveedor en Latinoamérica nos da este servicio ExpressRoute de Microsoft, donde lo que se hace es muy a grandes rasgos una LAN extendida. Entonces, todo lo que el usuario tiene dentro de su data center lo podemos visualizar y alcanzar desde Azure a través de un canal de comunicación punto a punto denominado ExpressRoute, para dar visibilidad desde la nube de Azure hacia mi data center local. Este ExpressRoute viene en diferentes modalidades, lo cobra el ISP dependiendo del ancho de banda. Entonces ustedes van a encontrar que el ISP les va a ofrecer 10 megas, 30 megas, 100 megas. Y simplemente nosotros en el convenio que tenemos con estos proveedores de servicio de Internet, nosotros lo que damos como Microsoft es una clave para encriptar todo este tráfico. Llega a nuestros servicios Edge, a nuestros servicios de borde, y a través de HCX, que es la solución de VMware para administrar red, el cliente en este caso puede decidir qué es lo que quiere dejar ver y transmitir hacia Azure. Entonces, por ejemplo, el cliente solo quiere dejar ver los servicios que están front-end de VMware. Entonces, y eso está dentro de una red, un 192.168/24. Entonces el cliente dice, yo solo quiero que se publique a través de mi canal de conexión ExpressRoute la red 192.168/24, y no vamos a poder ver ningún otro segmento de red. Entonces, de esta forma el cliente siempre va a tener el control de qué es lo que el tráfico que se está compartiendo hacia la nube. Va a poder monitorear ese tráfico y pues va a tener la gobernanza, se denomina, de toda su infraestructura. Entonces, importante que necesitamos un canal ExpressRoute para poder conectar, digamos que nuestras dos nubes, la nube privada del cliente, que en este caso sería VMware, con la nube pública de Azure. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estamos bien hasta el momento. Listo. Hablemos de soporte. Entonces, muchos clientes hoy en día todavía piensan, no, es que Microsoft cuando no se ejecuta una máquina virtual bien dentro de VMware, entonces lo que teníamos que hacer era poner el caso en Microsoft, y si Microsoft decía que era mala configuración del SX, entonces luego poner el caso en VMware. Esto ya es un paradigma obsoleto. ¿Cómo funciona esta solución? Microsoft es el que está siempre de frente. Entonces, si ustedes tienen un problema con VMware o con Microsoft, Microsoft es el único punto de contacto. Entonces, ya Microsoft se encarga de solucionar problemas de VMware o problemas de Microsoft. No vamos a tener lo que se denominaba un pimponeo, de pronto que los proveedores se echen la culpa uno al otro, pero nunca tengamos una solución. No, vamos con esta solución, vamos a tener un único punto de contacto que va a ser Microsoft. Y Microsoft, como les comentaba en un inicio, tiene los ingenieros
nativos de VMware que le permite entonces escalar el caso, si es de VMware, hacia los ingenieros, y Microsoft le va a responder al cliente como un único punto de contacto, sea de VMware o sea de Microsoft. Entonces dentro de esto tenemos pues unas áreas de administración de problemas, donde simplemente vamos a recibir el contacto del cliente, vamos a identificar y vamos a clasificar el caso. Entonces, si el caso tiene que ver con algo de Microsoft, se escala hacia nuestros ingenieros nativos, y si es con algo de VMware, se escala hacia VMware, pero esto para el cliente es totalmente transparente. Es decir, el cliente solo va a ver que es un problema de la nube de Azure, en este caso VMware on Azure, y el único punto de contacto es Microsoft, sea de VMware o sea de Microsoft. Listo, llegamos a los componentes de esta solución. ¿Cuáles son los componentes? Y aquí respondemos el tema de licenciamiento y el hardware que vamos a tener dentro de nuestra solución. Entonces, esta solución Microsoft la entrega e incluye dentro del precio el siguiente software. Es el hipervisor SXI en su versión 6.7 Update 3, versión Enterprise Plus, vCenter versión 6.7 estándar, vSAN versión 6.7 Enterprise, NSX 2.5 Advanced y HCX en la revisión 139 Advanced. Es decir, cuando el cliente contrata este servicio, el cliente va a tener este licenciamiento por defecto. Está incluido dentro del precio. No necesita comprar licenciamiento adicional de VMware o traer el que ya tiene en su data center local. El servicio incluye este licenciamiento. Ahora bien, esto hablando de software, hablando de hardware, yo les decía que es tener un servidor dedicado físico para ejecutar cargas de trabajo VMware. ¿Cuáles son las características de esos servidores? Va a tener entonces dos procesadores Intel Xeon 6140. Va a tener, cada host va a tener una memoria de 576 GB. A nivel de almacenamiento va a tener en caché dos discos de 1.6 terabytes en tecnología NVMe, que esto muy a grandes rasgos es simplemente que está conectado directo a la board, no pasa por un canal de datos, sino está directamente conectado hacia la board. Pueden verlo como, para los que saben de hardware, como un PCI Express, que va directamente hacia la board, no pasa por un canal de datos entre la board y el disco. Y a nivel de almacenamiento como tal, el almacenamiento RAW o almacenamiento bruto va a ser de 8 discos, cada uno de 1.92 teras en estado sólido. Ojo con esto porque cada host tiene 8 discos, pero antes de un arreglo. Cuando me refiero a antes de un arreglo, es antes de cualquier configuración que ustedes hagan desde su vSAN. Por ejemplo, en un RAID 1 o en un RAID 0 o RAID 10. Entonces, estos son discos físicos brutos. Dentro de la documentación lo van a encontrar como RAW. Es el almacenamiento efectivo que tiene antes de cualquier arreglo. Y a nivel de red, vamos a tener cada host con dos tarjetas de red con una capacidad de 25 gigabits Ethernet. Entonces, esto es lo que va a tener cada host con este licenciamiento. Ahora, ¿cómo podemos configurar esto? Este servicio, para que tenga una disponibilidad de 99.9, debemos configurar un clúster VMware de mínimo 3 nodos. Entonces, ojo con eso. Lo mínimo que podemos tener son 3 nodos de estos ejecutándose dentro de la nube de Azure. Con estos 3 nodos, Microsoft asegura por contrato un 99.9 de disponibilidad o de SLA. Importante, ojo, y recuérdenlo, mínimo 3 nodos para poder utilizar este servicio, que cada nodo va a tener esta configuración de hardware. Podemos ya crecer luego hasta 16 nodos. Ese crecimiento
puede ser por demanda, entonces ustedes tienen su clúster de 3 nodos, que es la configuración mínima, y no sé, supongan ustedes que por alguna campaña de, no sé, Black Friday, por ejemplo, necesitan pues tener más consumo más cómputo. Entonces ustedes para el Black Friday simplemente pueden agregar otro nodo. Ya van a tener entonces un clúster de 4 nodos donde se va a ejecutar en esta fecha o durante ese periodo de tiempo mientras ustedes preparan su campaña para Black Friday. Cuando termine, simplemente ustedes por demanda eliminan este nodo número 4 y van a tener pues su clúster de 3 nodos. Entonces, esto es tan elástico que ustedes pueden crecer hasta 16 nodos como lo necesiten y decrecer a su mínimo, que sería 3 nodos. También hay otra característica que podemos tener dentro de algo que se conoce como Azure Private Cloud, hasta 64 nodos. Esto quiere decir que ustedes pueden tener varios clústeres, cada uno con 16 nodos, en el dado caso que pues necesiten esta capacidad de cómputo. Es decir, casi que no tenemos limitante, dado que si ustedes se ponen a hacer cálculos de cuántos son 64 nodos a nivel de memoria, y con estas configuraciones de hardware van a tener una nube bastante potente, y a nivel de almacenamiento también van a tener un almacenamiento bastante considerable. Si esto aún no nos satisface, vamos a ver más adelante que podemos integrarlo con Azure Files para darle más almacenamiento, o Azure NetApp Files para pues una solución de escalable. Vamos a verlo más adelante para que lo tengamos. ¿Preguntas acá o todo bien? No preguntas al momento. Listo. Tema del licenciamiento, entonces tenemos varias ventajas. Podemos utilizar el beneficio híbrido. Recuerden ustedes que el beneficio híbrido es poder utilizar su licenciamiento Microsoft que tienen hoy en día on-premises en la nube, es decir, llevar su licenciamiento de local hacia la nube para evitar o incurrir en gastos adicionales. Además, tenemos una ventaja, y es, como ustedes saben, Windows Server 2008 y SQL Server 2008 ya terminó su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos soporte, ya no tenemos actualizaciones de seguridad. Si el cliente hoy en día en sus premisas aún ejecuta estas cargas de trabajo Windows Server o SQL Server 2008, llevándolo hacia la nube, Microsoft le va a dar 3 años de actualizaciones de seguridad extendidas y soporte sobre SQL Server y Windows Server 2008, solo si lo ejecuta dentro de Azure. Entonces, esto comercialmente nos ayuda mucho a que el cliente se migre hacia la nube, dado que no va a tener el impacto de tener que actualizar sus sistemas o sus bases de datos a una versión digamos que moderna, sino va a poder continuar ejecutando sus cargas de trabajo en este caso en SQL y Windows Server 2008, pero teniendo la ventaja de que va a tener actualizaciones de seguridad y soporte adicional directo de Microsoft. Esto entonces es una entrada comercial que tenemos. Otro tema que tenemos es el tema de instancias reservadas. Entonces esto es un concepto dentro de Azure donde si el cliente conoce que sus cargas de trabajo, en este caso, si va a utilizar 3 nodos de VMware en Azure durante por lo menos un año, puede prepagar o hacer un contrato con Microsoft donde dice: yo voy a pagarle a Microsoft por lo menos un año de ese servicio. Cuando el cliente toma esta decisión de decir: yo voy a tener ese servicio como mínimo un año, lo puede prepagar. Cuando hablo de prepagar es simplemente acordar un contrato con Microsoft donde dice: mire, yo por lo menos voy a estar con usted un año, y al hacer eso Microsoft le ofrece al cliente un descuento entre el 30 y el 50% del costo. Entonces, yéndonos ahora al tema de precios,
esta solución con estas especificaciones que incluye este licenciamiento por nodo en lista pública va a costar alrededor de $6.000 mensuales. Ojo, $6.000 mensuales en lista pública. Yo utilizo entonces una instancia reservada a un año. Mínimo voy a ahorrar el 30%, entonces ya no me va a valer un 6.000, sino me va a valer $4.000 cada nodo de VMware on Azure. Si yo ya, por ejemplo, digo que voy a tener la solución no a un año, sino mínimo 3 años, voy a obtener un 50% de descuento, donde ya entonces por nodo ya no nos va a costar 6.000, sino nos va a costar $3.000. Esto es una solución también que nos sirve para disminuir el impacto de los costos dentro de las cargas de trabajo del cliente. Entonces todo el tema del CAPEX y el OPEX, que muchos clientes son bastante incisivos con estos temas, lo vamos a poder reducir con estas maneras de pagar la solución. Entonces podemos ofrecerle el beneficio híbrido, actualizaciones de seguridad para sistemas legacy y temas de instancias reservadas para disminuir el costo de su infraestructura. ¿Preguntas o vamos bien? Creo que vamos apenas de tiempo. ¿Cómo es el despliegue? Entonces, los que ya conocen Azure saben que tenemos una suscripción, que toda Azure se administra a través del portal de Azure, que es esto que vemos aquí en pantalla. Simplemente para desplegar esta solución vamos a buscar en la barra de navegación VMware. Nos va a aparecer entonces la solución VMware on Azure y es tan sencillo como cualquier otro servicio nativo de VMware, donde simplemente entonces nos va a aparecer un asistente, nos va a preguntar entonces cuál va a ser la red virtual en la cual vamos a alojar estos costos. Nos va a pedir una máquina para poder hacer conexiones de prueba. ¿Cuál va a ser el gateway de la red? Esto es importante, este gateway de la red. Recuerden ustedes que hablamos en slide anteriores de Express Route. Entonces este gateway va a ser el que nos permite dar la conectividad desde el data center local hacia Azure a través de Express Route, es decir, aquí es donde vamos a poder configurar qué segmentos de red vamos a poder ver. Vamos a poder, o necesitamos más bien, crear una llave de autenticación. Entonces van a ver ustedes que podemos utilizar diferentes algoritmos de encriptación. Entonces, según lo que el cliente necesite, podemos llegar hasta algoritmos de 1024 bytes de encriptación. Y nada, pues simplemente darle la conectividad ya desde el Express Route hacia la VNet que hayamos configurado con el gateway. Todo esto no necesitamos tener un conocimiento avanzado, simplemente tenemos que saber pues los requerimientos mínimos, por ejemplo, cuáles son las VNet que vamos a poder ver. Y como lo ven en pantalla, simplemente es diligenciar los datos. Una vez ustedes diligencien esto, ¿qué va a pasar por dentro? Microsoft entonces con su sistema de automatización va a seleccionar los nodos que ustedes necesiten. Recuerden que por lo menos son 3. Entonces va a seleccionar 3 nodos. Sobre esto entonces va a desplegar SX, va a desplegar vCenter y en el lapso de 3 horas, 3 horas hablamos de un tiempo promedio, pero realmente por experiencia un clúster VMware de 3 nodos sobre Azure, ustedes lo tienen disponible en hora y media. Entonces, donde ustedes ya pueden implementar máquinas virtuales sobre VMware. Y los que conocen de VMware sabrán que para normalmente un despliegue de VMware, ustedes tienen, bueno, que tener el hardware. Sobre ese hardware entonces actualizar driver, actualizar firmware, luego instalar SX, actualizar el SX, luego instalar vCenter, y ese despliegue en un data center local para 3 nodos como mínimo se demora entre 8 a 16 horas. Aquí lo vamos a tener en hora y media. Entonces, esos tiempos
Y ese despliegue, además que ustedes van a contar aquí con las buenas prácticas de Microsoft y VMware nativamente. No van a depender de el implementador de Azure o de VMware en este caso, que aplique o no estas buenas prácticas. Aquí con nuestro sistema de automatización, por defecto tenemos que aplicar buenas prácticas de despliegue y de seguridad. Entonces van a contar con eso. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto. ¿Cómo lo administramos? Hablamos de administración, ya les había comentado, entonces la administración es nativa VMware, es decir, las cargas de trabajo se están ejecutando en Azure, pero no vamos a administrarlo desde Azure. ¿Por qué? Pues porque muchos clientes están acostumbrados a su vCenter, entonces la administración es desde vCenter. Vamos a tener un vCenter nativo, donde por ejemplo aquí vemos un clúster denominado Cluster 1, que está compuesto por 3 nodos. El cliente entonces va a seguir usando sus consolas nativas. Cuando hablo de consolas, entonces son las consolas de HCX, NSX, vCenter y NSX para administrar todo lo que está alojado dentro de Azure. También, si por algún motivo el cliente necesita o pierde el control de VMware, recuerden que vCenter es una consola que en muchos casos, y si no está bien implementada o si no contemplamos herramientas de alta disponibilidad, podemos perder la administración de VMware y nos toca ir directamente hacia el host, es decir, administrar desde SX. Nosotros tenemos entonces también esa facultad donde el cliente puede administrar sus hosts directamente, es decir, puede entrar al hardware que tiene alojado dentro de VMware en Azure, haciendo la aclaración. ¿Cómo lo hace? A través del portal de Azure, entonces el cliente puede llegar a administrar estos hosts. También en conjunto con VMware desarrollamos un API donde directamente desde el portal podemos administrar las máquinas de VMware, es decir, se están ejecutando en un SX, en el hipervisor nativo de VMware, pero con esta API podemos administrar funciones básicas. Entonces podemos desde el portal de Azure reiniciar las máquinas, apagar las máquinas, cambiarle las configuraciones de hardware, entonces aumentarle memoria, aumentarle vCPUs, agregarle otro disco duro. Todo esto lo podemos hacer obviamente desde vCenter, pero con la API que les menciono, podemos también hacerlo nativamente desde el portal de Azure. Listo. Aquí lo que ya les había mencionado, de por lo menos 3 nodos y máximo 16 por clúster. Bien. Hablando de nube, entonces hablamos del modelo de responsabilidad compartida, que muy a grandes rasgos es definir qué es responsabilidad del cliente y qué es responsabilidad de Microsoft. En esta gráfica, entonces, todo lo que ustedes ven en azul es responsabilidad de Microsoft y lo que está en gris es responsabilidad del cliente. Para esta solución, puntualmente, VMware on Azure, se define el modelo de responsabilidad en 3 segmentos. Uno es el despliegue, el otro es el ciclo de vida y el otro es la configuración. Entonces, cuando hablamos del despliegue, Microsoft se va a hacer cargo de la infraestructura física, entonces todo lo que tiene que ver con el data center, la seguridad del data center, temas de alta disponibilidad del data center, hablando de energía, de potencia, temas de conectividad, toda la seguridad del data center, entonces por todas las normas ISO, todas las normas IAS, todas las normas básicas que debe cumplir un data center a nivel de infraestructura, seguridad, acceso. Todo esto va a ser parte de Microsoft. El tema del portal de Azure y el portal de Azure VMware Solution es responsabilidad de Microsoft. Cualquier falla de hardware, esto es súper importante y es muy llamativo para los clientes. ¿Qué pasaba?
el cliente en sus premisas tenía su clúster VMware y se le dañaba un disco. ¿Qué tenía que hacer el cliente? Pues verificar su contrato de soporte, supongamos con Dell o con Hewlett Packard, pedir la parte, en este caso pedir el disco, y dependiendo de su contrato, pues esperar entre 1 hasta 2 semanas para que les llegue la parte. Una vez llega esta parte, hacer una ventana de mantenimiento para poder pues hacer el cambio de la parte y todo el tema que conllevaba el tema de gestión de cambio y demás consideraciones basándonos en una jerarquía ITIL, por ejemplo. Entonces, esto era traumático para el cliente, dado que pues tenía que tener soporte con el fabricante de hardware, todo el tema de control de cambios y, pues, por último, la ventana de disponibilidad o de no servicio hacia los clientes o usuarios. ¿Qué pasa? En este caso, Microsoft, en su SLA del 99.9% que hablamos para 3 nodos, se encarga de fallas de hardware. Entonces se dañó un disco. Microsoft tiene ya sus partes, tiene sus contratos con diferentes proveedores, donde el cliente no va a sentir esto. Es decir, Microsoft se hace cargo de las fallas de hardware. Si se daña un disco, el cliente casi que no se entera de que se dañó un disco. Simplemente Microsoft, en su disponibilidad que hablamos de 99.9%, se encarga de todas las fallas. Y pues con nuestra arquitectura multinivel podemos entonces darle al cliente esta seguridad de que no va a tener ninguna falla, así se dañe todo un host o se dañe el switch que está manteniendo o dándole la conectividad a los hosts. Todo nosotros ya lo tenemos en alta disponibilidad, por eso aseguramos ese SLA de 99.9%. Entonces esto para el cliente es bastante bueno, dado que se olvida de cualquier tema de contratos de soporte con fabricantes. Siguiendo en el tema del despliegue, Microsoft entonces se encarga del despliegue de los hosts SX, del parcheo de los hosts, de instalar las consolas de NSX, de vCenter, de vSAN y de la administración de identidades. Entonces aquí, por ejemplo, podemos integrarlo contra Azure Active Directory para que el cliente tenga una única autenticación, o más conocido como SSO, Single Sign-On, para que el cliente pueda utilizar las credenciales que ya tiene en sus premisas de Active Directory en la nube. Eso en el área del despliegue. Entonces Microsoft se encarga de desplegar todo, hasta fallas de hardware, consolas de SX, de VMware en general, identidad. ¿Qué es responsabilidad del cliente? Ya implementar las máquinas virtuales dentro de VMware, el despliegue de ese sistema operativo, el despliegue de sus aplicaciones y obviamente las configuraciones de la máquina virtual dentro de VMware. Listo. Cuando ya hablamos del ciclo de vida, es decir, mientras el cliente tenga este servicio contratado, Microsoft se va a encargar entonces de las mismas fases. Entonces siempre Microsoft va a velar durante todo el ciclo de vida del servicio de la seguridad física, de la seguridad de la infraestructura, de las consolas que siempre estén funcionando y de cualquier falla de hardware. A nivel de configuración, entonces Microsoft lo que hace es simplemente entregarle al cliente los hosts SX y las consolas. Ya si el cliente, los que conocen de VMware saben que nosotros podemos crear conjuntos de disponibilidad VMware para reservar recursos para ciertas máquinas, o podemos crear políticas de almacenamiento en vSAN, donde cierto grupo de discos sea en un arreglo 1 y otro grupo de discos sea en un arreglo 5, un RAID 5, un RAID 1. Todas estas configuraciones son propias del cliente. Microsoft solo entrega hasta la configuración del host. Si ya el cliente necesita cumplir ciertos parámetros, bien sea de performance o bien sea de cumplimiento, hablando de gobernanza, estas configuraciones van directamente por parte del cliente en conjunto con el partner. Entonces aquí es donde el partner nos puede dar este valor agregado, donde por ejemplo nos puede dar estos conjuntos de disponibilidad de VMware dependiendo las cargas de trabajo.
Entonces, si el cliente tiene, no sé, un SAP o su ERP, para no nombrar ningún fabricante, tiene su ERP el cliente lo necesita en un RAID 5 por temas de disponibilidad y performance, vamos entonces a ejecutar ese conjunto de disponibilidad dentro de VMware con ciertas configuraciones, pero eso ya es propiedad y delegación del cliente. Microsoft en la configuración solo se encarga hasta entregarle los hosts y a entregárselos en su última versión. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No tenemos ninguna, vamos bien. Listo. En temas de tiempo, ¿cómo vamos? ¿Hasta cuánto nos queda? Pues estaba para 1 hora la sesión. No sé si más o menos cuánto estimas tú, aproximadamente más. Los 10 minutos que nos demoramos ahí mientras esperábamos a Démosle, que démosle. todo se Adelante, conectara. adelante. Listo. En temas de red, entonces, aquí vemos lo que sería el data center del cliente, donde estaría ejecutando sus cargas nativas de VMware. Esto es la nube de Azure. Como ya hablamos, entonces para darle conectividad entre las dos nubes necesitamos el canal ExpressRoute. Con el ExpressRoute entonces logramos dar visibilidad de las dos nubes. Como hablamos también más en el despliegue, necesitamos de un gateway. Entonces este gateway lo que nos permite es conectar o darle la transición desde el canal físico, que sería el ExpressRoute, hacia una de las VNet de Azure o VNets de Azure que necesitemos. Y estando en esta VNet, nosotros entonces ya podemos utilizar el servicio nativo de Azure. Más técnicamente, a través de algo que se llama Global Reach ExpressRoute, es donde desde nuestro VMware en Azure podemos utilizar los servicios nativos de Azure, es decir, analítica o cualquier servicio PaaS o SaaS. Entonces, no me voy a meter muy técnico con esto, simplemente esta arquitectura es la que normalmente vemos, donde tenemos el ExpressRoute, tenemos el gateway que nos permite dar conectividad entre los segmentos de red que queramos visualizar. Y para conectarnos hacia los servicios nativos utilizamos ExpressRoute Global Reach, que es el que nos permite ya conectarnos desde nuestra red de VMware Solution, Azure VMware Solution, recuerden Azure VMware Solution AWS, hacia cualquier servicio PaaS o SaaS nativo de VMware. Entonces simplemente esta es la arquitectura de red para que la tengan en cuenta. Súper importante el tema de la conectividad entre las dos nubes. ExpressRoute. Es mandatorio tener ExpressRoute para poder usar este servicio. ¿Cómo migramos nuestras cargas de trabajo? Entonces, lo utilizamos a través de una aplicación nativa de VMware que se conoce como HCX. Entonces, simplemente con HCX nosotros decidimos qué máquinas y en qué orden se van a migrar hacia la nube. Esto en el caso de que lo queramos migrar, porque también podemos utilizar simplemente VMware on Azure como una extensión de nuestras cargas de trabajo. Pero supongan ustedes que cierto cliente, su hardware ya está obsoleto y el cliente no va a hacer renovación de hardware, sino contrata ya este servicio en la nube. Entonces, ahí sí utilizaríamos HCX, donde el cliente va a migrar sus cargas de trabajo hacia la última versión de VMware, hacia las últimas configuraciones de hardware que existen en el mercado y lo hace entonces a través de HCX. ¿Cómo lo hace? Entonces, igual necesitamos ExpressRoute para dar conectividad. Necesitamos HCX. HCX ya está incluido dentro del precio, ya está incluido la licencia de HCX para que el cliente se pueda migrar. Configura HCX, la configuración es realmente a nivel de red para que se puedan ver los dos segmentos de red, el que el cliente tiene en sus premisas contra el nuevo que va a tener en la nube. Y pues puede automatizar o simplemente por demanda él puede decidir qué cargas de trabajo se van a migrar y en qué orden. Esto entonces nos permite una migración en vivo sin costo, dado que ya no necesitamos incluir herramientas de terceros, por ejemplo, para hacer esta migración.
vamos a tener un downtime mínimo. Podemos llegar a decir que tenemos hasta 0 downtime. ¿De qué depende esto? De la versión que el cliente tenga. Entonces, si el cliente tiene una versión 6.5 Update 1, que es, digamos, una de las más legacy hoy en día de VMware, cuando lo migramos a la 6.7 Update 3, que es la que va a tener en Azure, por el tema de los VMware Tools, recuerden ustedes que VMware Tools es simplemente como un add-on que instala VMware para poder darle compatibilidad a los drivers. Estos VMware Tools se tienen que actualizar y esa actualización requiere un reinicio. Entonces, el downtime que vamos a tener es tan mínimo como el reinicio y técnicamente el reinicio se debe a la actualización de estos VMware Tools. Pero si el cliente tiene una versión más actualizada de VMware, muchas veces no tenemos que hacer este reinicio. Entonces vamos a tener un downtime 0 o, como les digo, mínimo. Vamos a utilizar las mismas herramientas, las mismas consolas, vamos a necesitar el mismo conocimiento que es nativo VMware y vamos a poder mantener las mismas políticas que el cliente ya tuviese en su data center local. Y pues con esto eliminamos costos adicionales. Por ejemplo, costos adicionales son los contratos de soporte con fabricante de hardware. Eliminamos todo el tema de appliances de red adicionales, por ejemplo, F5 o Netscaler para balanceos de cargas de red o cualquier otro appliance de seguridad, de monitoreo que el cliente tenga, ya está nativamente integrado, como les decía, con los servicios PaaS de Azure. Siguiendo con el tema de la migración, lo que les decía, tenemos el data center on-premises, soportamos desde vSphere 5 hacia adelante y lo vamos a migrar a la última versión que tenemos hoy en día, que ya la hemos visto, 6.7 Update 3. ¿Cómo lo hacemos? A través de HCX. Ventajas de esto, entonces podemos usar migración en bloques o migración masiva, es decir, ustedes pueden programar, si el cliente tiene, no sé, es un cliente que tenga 500 máquinas, ustedes pueden decir, quiero que en cierto espacio de tiempo me migre todas las que son del segmento X, o quiero que me migre todas las que son del ámbito de desarrollo. Entonces ustedes pueden programar para que se haga masiva esa migración. La replicación es asistida a través de vMotion. Esto es una característica nativa de VMware que me permite mantener una carga balanceada entre los diferentes hosts de un clúster. La migración siempre va a ser en paralela. Algo súper importante es que no vamos a necesitar cambios de IP. Entonces, ustedes van a poder tener el mismo direccionamiento IP localmente y en la nube. Hablando un poquito más técnico, esto lo hacemos a través de NSX, donde hacemos un broadcast extendido. Eso ya hablamos más de protocolo TCP/IP. No me voy a meter con esto, la idea es que ustedes solamente conozcan las ventajas de la solución. Ya si necesitan un detalle más técnico, podemos tener otra sesión o mirar el requerimiento en detalle, pero muy a grandes rasgos es que se lleven la idea, no va a cambiar la IP. Entonces el cliente va a mantener siempre su IP, bien sea en la nube de Azure o sea en sus premisas, y no necesitamos un proxy para la replicación. La replicación va a ser transparente, asistida a través de HCX. No necesitamos algo intermedio, un Junbox o algo acá en la mitad para que nos haga la replicación. No, es totalmente transparente. Listo. Esta solución es IaaS. Cuando hablamos de IaaS, entonces hablamos del modelo de rehostear o algo que se conoce como lift and shift. Es decir, tenemos una máquina en VMware y la llevamos tal como está a Azure. No vamos a hacer ningún tema de rearquitectar o refactorizar la máquina, no, simplemente tal como el cliente la tiene, la migramos hacia Azure. No vamos a utilizar nada de esto. Lo bueno de esto entonces es que ya estando dentro de Azure, podemos ahora sí hacer refactorización, rearquitectar o reconstruir
las cargas de trabajo del cliente con el fin de llevarlo bien sea hacia una solución PaaS o una solución de microservicios o serverless. Con esto el cliente entonces va a modernizar sus aplicaciones y reducir costos. Bueno, sigo con esto. ¿Qué pasa? El cliente dice, listo, me parece muy chévere la solución, pero yo necesito también tener alta disponibilidad de esto. Entonces, es decir, el cliente tiene sus 3 hosts en VMware en el este de Estados Unidos, pero él dice, no, yo no estoy conforme porque puede llegar a haber un desastre natural o no sé, un Katrina o algún tema de estos, donde sí, Microsoft me ofrece el 99.9 de SLA, pero si se va todo el data center por un tema ajeno a la continuidad del servicio, por ejemplo, un desastre natural, yo necesito tener mi disponibilidad. Lo permitimos. En este caso, el cliente podría tener 3 nodos en el este de Estados Unidos y 3 nodos en el oeste de Estados Unidos, donde va a tener siempre su solución replicada o va a poder tener una solución de disaster recovery. En el caso que pase, no sé, un tornado en el este de Estados Unidos, siempre entonces la solución va a continuar funcionando en el oeste de Estados Unidos, integrándose con lo que el cliente ya tenga en sus premisas. Entonces, simplemente a través del Express Route y el Gateway, que ya les he mencionado varias veces, lo que vamos a hacer es extender para que el cliente pueda ver el segmento del este de Estados Unidos, el segmento del oeste y el segmento de sus premisas. De esta forma, entonces, vamos a permitir que siempre tenga una solución en alta disponibilidad o de recuperación ante desastres. Por último, entonces hablamos de seguridad. Ustedes pueden encontrar estas certificaciones que Microsoft tiene a nivel de sus data center, a nivel de todo lo que se ejecuta dentro de Azure. Entonces, algo que duele mucho es el tema de que el cliente dice, mi información, ¿dónde está? ¿Bajo qué política se rige esa información? Entonces, todo esto ustedes lo van a encontrar dentro de algo que se llama Azure Security Center y Azure Compliance, donde ustedes van a poder encontrar cuáles son las certificaciones que tenemos. Y hoy en día tenemos certificaciones según la naturaleza del cliente. ¿A qué me refiero? Si el cliente es un cliente de salud, entonces ya tenemos certificaciones específicas para áreas de salud. Si el cliente es un cliente, no sé, bancario, entonces también tenemos certificaciones que se apuntan hacia estas cargas de trabajo y el detalle de información y el manejo de la información que un cliente bancario o de salud necesita. Entonces, ustedes migrando las cargas de trabajo hacia Azure, por ejemplo, esta IPA tiene que ver con todo el manejo de información en áreas de la salud. Entonces, ya el cliente va a heredar esa certificación, no tiene que esforzarse localmente en cumplir los estándares y parámetros que rige la norma IPA para poder estar certificado y dar ese cumplimiento hacia sus clientes. Migrándose a Azure, va a tener o va a heredar estas certificaciones. Listo. Por último, ahora sí, a nivel de alta disponibilidad, hablamos de que siempre vamos a tener protección de fallas de disco, fallas de ventiladores, fallas de tarjeta de red, fallas a nivel de las fuentes de poder, fallas a nivel del host. Entonces, si todo el host se va, también lo vamos a tener en alta disponibilidad. Alta disponibilidad a nivel de la máquina virtual, a nivel de los switches, a nivel del rack. Entonces ya no se me fue o perdí solo el host, sino perdí todo el rack donde estaban mis hosts. Lo tenemos soportado para darle alta disponibilidad. A nivel de data center, también recuerden que dentro de Azure hablamos de regiones, donde dentro de cada región vamos a tener varios data centers. Entonces podemos tener esta alta disponibilidad, y con lo que les expliqué hace un par de slides, de que podemos tener HA y Disaster Recovery entre regiones, entonces ya vamos a tener entonces
también la alta disponibilidad o la protección de que si se me va a una región, es decir, se va a todo el este de Estados Unidos, podemos seguir funcionando en el oeste de Estados Unidos. Listo. Aquí simplemente un mensaje de VMware, que somos el partner, fuimos el partner Gold para Microsoft en el 2020. Y nada, esto era lo que les tenía para contar.